Tiene la palabra la defensa. Con su venia, señoría. Señor Stenhuis, ayer usted, a preguntas del Ministerio Fiscal, explicó cuál era su cualificación profesional, pero específicamente con relación a la filatelia, ¿nos puede decir cuál es su experiencia? ¿Cómo conoce usted esa profesión? Gisteren professionele kwalificatie qua studiniveau, maar kunt u uitleggen aan de zaal wat is met betrekking tot filatelie uw ervaring daarover? Ja, toen ik in 1996 begon te werken voor Krimpen, toen begon ik te werken met mijn eigen vader dus. Cuando comencé el trabajo con Krimpen en el año 96, empecé a trabajar con mi padre. En mijn vader had al een enorme ervaring in de filatelie. Reisde veel, bezocht veel veilingen. Was eigenlijk altijd onderweg. Mi padre tenía una enorme experiencia en el tema de la filatelia. Viajaba mucho, visitaba muchas subastas. Ik heb nog herinneringen dat mijn vader vaak maandagochtend wegging en zaterdagavond weer terugkwam. Vloog naar alle delen van de wereld om zijn klanten en zijn partners te bezoeken, om veilingen te bezoeken. Recuerdo que mi padre salía a veces el lunes por la mañana y regresaba el sábado, viajaba por todo el mundo, visitaba clientes. En vanaf 1996 tot 1998 was hij dus ook mijn referentiekader. We gingen veel samen reizen. Desde el año 96-98 él fue mi punto de referencia. Viajamos juntos y aprendí mucho de él. Hij heeft me heel veel geleerd, ook hoe het op veilingen werkt. Op veilingen bijvoorbeeld moet je soms ook accepteren hoe een album in elkaar zit, wat je precies moet kopen. Je moet echt verstand hebben van filatelie om iets te kopen. En las subastas es necesario conocer mucho, saber qué es lo que es adecuado, qué es lo que no, para tomar decisiones adecuadas. Want je kan soms niet alleen een Europacept verzameling in een album vinden, maar soms zitten er ook een paar klassieke zegels Spanje bij. Die moet je dan meecalculeren, want die zitten in het album. Zo gaat het op veilingen. En las subastas no solamente uno encuentra el Europacept, también puede haber tal vez algunos sellos de la España clásica, que también hay que ver, hay que saber detectarlos y apreciarlos. En dus eigenlijk van 1996 tot 98 heeft mijn vader me dus in contact gebracht met zijn grote contactennetwerk en me geleerd hoe verzamelingen te calculeren. En los años 90-98 mi padre me puso en contacto con todos los contactos que él tenía para poder así aprender a moverme en este mundo. En dat heeft me natuurlijk heel erg geholpen. En ook na, laten we zeggen, de turbulentie in 2006 ben ik ook verder gegaan in de filatelie. En ik werk nog steeds in de filatelie. Esto me ha ayudado enormemente y después de la turbulencia del año 2006. Disculpe, yo le pediría a la traductora si puede acercarse un poco más al micrófono, porque es que aquí no se oye bien. Okay. Que esto me ha ayudado enormemente. Muchas y después gracias. de la turbulencia. ¿Es mejor así, señor letrado? Sí, lo oigo muy bien, muchas gracias. Después de la turbulencia del 2006, eso supuso una gran ayuda porque yo he continuado trabajando con este campo de trabajo de la filatelia y todavía sigo trabajando en este campo. Ik heb me meer en meer gespecialiseerd in klassieke filatelie van de hele wereld. Ik begrijp prima hoe ik een Britse koloniënverzameling moet calculeren. Of klassiek Spanje of Rusland of Amerika. He aprendido también mucho sobre la filatelia clásica de todo el mundo, por decir algo, pues de la historia colonial británica, de los sellos de Rusia, España. Ik heb 2 maanden in China gewoond. In China is sinds 20-30 jaar een hele interessante ontwikkeling in de filatelie. He vivido 2 meses en China, he vivido allí 2 meses. Hay un desarrollo muy interesante en los últimos 20-30 años. De las de 20-30 years? 20-30 jaar. Sí, en los últimos 20-30 años hay un desarrollo muy interesante en cuanto a la filatelia. En dan gaat het vooral om Chinese filatelie. Een verzameling China was 20 jaar geleden misschien handelswaarde ongeveer €5.000 en op dit moment 50, 60, 70.000 euro waard.
Las colecciones de China de hace 20 años, tal vez en ese tiempo tenían un valor de 5.000 euros. Ahora ya pues igual tienen un valor de 50.000, 60.000 euros. En vooral omdat er een grote groep investeerders, families, een hele grote groep in China is die honderdduizenden investeerders en mensen die echt in hun eigen culturele erfgoed, de postzegels van China, willen investeren. Sobre todo porque hay toda una serie de familias y de coleccionistas que quieren profundizar en su propia historia, su propio patrimonio. Entonces es interesante este campo en China. Dus dat is eigenlijk het antwoord. Ik ben heel actief nog in de filatelie nog altijd. Lo que quiero decir es que todavía yo estoy muy activo en el campo de la filatelia. Acaba usted de decir que su padre le enseñó a cómo moverse en el mundo de la adquisición de sellos, en las subastas, etcétera. ¿Cómo se aprovisionaba una empresa como Krimpen de sellos en el mercado? Supongo que será hoy en día igual, pero en aquella época, en la época de Forum, ¿cuál era la forma en que se aprovisionaba Krimpen de sellos? U zei dat uw vader heeft u leren kennen hoe moest u gewoon bewegen in deze markt, in deze wereld van de filatelie, met de veilingen en zo. Hoe kwam aan de filatelie in die periode met uw vader, in de periode van Forum? Ja, de meeste filatelie werd aangekocht van handelaren en van veilingen. Mijn vader had dus inderdaad een netwerk van partners, handelaren, meestal over de hele wereld. Sobre todo en esta época se aprovisionaba de los coleccionistas, de los comerciantes en este tema. Mi padre tenía un gran network en este campo. En ik schat dat we ongeveer ruim genomen 40% van handelaren kochten, 50% op veilingen en de rest van verzamelaars of op andere manieren. Yo calculo que aproximadamente un 40% de los comerciantes que trabajaban con el tema de sellos compraban un 50% en las subastas y en el resto pues de otros. Usted aclara que un 50% de los sellos que adquiría los compraba en subastas. Betekent dat jullie kochten in 50% van de postzegels in veilingen? Ja. Sí. En relación con lo que acaba de decir, ¿cómo se fijaba entonces el precio de los sellos con sus fuentes de suministro? Obviamente en la subasta supongo que sería ofertando y pujando en competencia con otros que pujaban. Y con el resto del 50% restante de sus fuentes de suministro, ¿cómo acordaban ustedes los precios? U zei dat jullie, hoe was de prijs? Hoe bepaalden jullie de prijzen van de postzegels? Want jullie zei dat jullie kochten 50% in veilingen. Dus daar is gewoon een bepaalde onderhandeling van offerte en demanda. En met de rest, hoe deden jullie dat om de prijs te bepalen? Ja, het is de markt die het bepaalt. Het is een open markt. Op veilingen moet je accepteren dat je, als je de hoogste bieder wil zijn, dan moet je de juiste prijs betalen. Namelijk 1 bod hoger dan de onderbieder. En este mercado, el mercado es donde se fijan los precios. En la subasta, efectivamente, hay que hacer una oferta pues un poco más alta que el otro para poder acceder a estos sellos. En er zijn natuurlijk referentiepunten. Catalogi, Michel, Iver, Scott, Stanley Gibbons zijn de 4 grootste catalogi. Y efectivamente hay puntos de referencia, están los catálogos Mitchell, Evert, Stanley, Scott. Stanley Gibbons en Scott, ja. Maar uiteindelijk is het toch de markt, is het de markt die de prijs bepaalt. Er waren veel situaties dat een verzamelaar of een handelaar zei van ja, ik ga mijn postzegels niet verkopen totdat het een keer een prijs bereikt heeft wat hoog genoeg is voor hem. Efectivamente, es el precio, es el mercado el que define el precio. Hemos tenido situaciones en las cuales un coleccionista nos dice no, yo no voy a vender hasta que el precio suba. En vooral als we het specifiek hebben over Europa Sept, wat duidelijk zichtbaar was in de periode van 1999 tot 2006. Y esto en específico en lo que refiere a la Europa Sept del año 99 toen ik directeur werd.
tot 2006. Ja, dus, Y esto en especial en el periodo de Europa CEP del año 99 al año 2006. zag je duidelijk dat in goede kwaliteit vooral werd het schaars om te vinden, complete collecties Europa Set. Es claro que en estas épocas conseguir Europa CEP de buena calidad era muy escaso. En je zag ook dat zeg maar kleine investeerders, handelaren, verzamelaars gingen meebieden op veiling, omdat ze dachten van ja, die prijsstijging die gaat nog door. De catalogie ging ook omhoog. Y se veía también que en las subastas, por ejemplo, que los pequeños negociantes, los coleccionistas, iban a ofertar para conseguirse colecciones porque los precios iban subiendo. De prijzen gingen niet hoog, hè? De prijzen gingen omhoog, ja. Ja, porque los precios iban subiendo. En die combinatie in een open markt van dat het schaarser wordt en dat op hetzelfde moment Forum meer zegels nodig had, leidde ertoe dat ik natuurlijk af en toe met meneer Briones besprak dat er prijsverhogingen moeten, anders kan ik geen postzegels leveren. Ik kan geen postzegels leveren als ik ze niet kan kopen. Se daba la combinación de que en el mercado libre, diríamos, los sellos eran escasos, Forum necesitaba más sellos y entonces se daba la situación de que yo tenía que presionar al señor Briones para que los precios subiesen. Er waren sommige series van Europa Sept, zoals de kleinere landen, Luxemburg van 1956 of Cyprus, die werden zo schaars. Se daba la situación que algunas series de Europa Sept, por ejemplo de Chipre, eran muy escasas. Dat zelfs als wij de handelaren op Cyprus zelf vroegen van kunt u er 50 leveren, dat zij zeiden van ja, alleen als je deze prijs gaat betalen. Nos ocurría que si decíamos a un comerciante de Chipre que podía igual tal vez facilitarnos 50 series, nos decía sí, pero si me pagáis este precio. Dat is het antwoord. Esta es la respuesta. En ese sentido, lo que usted ha mencionado ahora mismo de que se daba la circunstancia de que usted presionaba a Briones para que los precios subiesen, ¿eso significa que usted negociaba con el señor Briones esos precios? Cuando usted dice, als u zei dat gewoon u moest een beetje Briones onder druk zetten over de prijzen. El tribunal está suficientemente ilustrado sobre esta pregunta, señor letrado. La considero contestada con lo que ya nos manifestó ayer. Si hay algún punto especialmente que le resulte de interés, tampoco quiero quitarle que lo pregunte, pero por favor, no con carácter tan general que no nos conduce a nada. Bien, lo único que sobre al respecto y para terminar para terminar esto, me gustaría que confirmara si se le impuso alguna vez alguna lista de precios por parte de Forum. Hebt u ooit in een lijst van prijzen van Forum hebben u gewoon voorgelegd? Nooit. Nunca. Manifestó usted ayer que las autoridades fiscales holandesas sometieron a Krimpen a una exhaustiva inspección fiscal hacia el año 2004-2005. ¿Nos puede detallar qué fue lo que examinaron las autoridades fiscales holandesas? Perdón, la segunda parte de la pregunta era. Sí, que si nos puede especificar qué fue lo que las autoridades fiscales holandesas examinaron de Krimpen. Ok, gracias. U zegt gisteren dat in het jaar 2004-2005 de Nederlandse fiscale autoriteiten, met de Belastingdienst, hebben zij Krimpen onderzocht. Kunt u in concreet zeggen wat hebben zij onderzocht van Krimpen? Ja, het was een belastingonderzoek wat zowel de BTW als de winst als sowieso de algemene activiteiten van Krimpen onderzocht. Si era una investigación de Hacienda en la cual se miró por un lado actividades generales de Krimpen, además del tema del IVA y el tema de las ganancias que tenía Krimpen. ¿Puede indicar por favor en qué año fue? Que lo estaba en la pregunta, pero no... ¿En welke jaar was dat? 2004, 2005? Eind 2004, begin 2005. Finales de 2004 o 2005, señoría.
¿Ese periodo fue cuando le hicieron la inspección o el periodo que inspeccionaron y por lo tanto hecho con posterioridad? Usted quiere saber si fue este periodo el investigado o si fue entonces cuando se realizó la investigación, que entonces tendría que corresponder a otro periodo. Het was gewoon werd onderzocht de periode 2004-2005 of werd 2004-2005 onderzocht over andere perioden? Nee, het gaat in Nederland over de laatste 5 jaren dan. Dus het ging om de jaren, ik denk van 99 tot half 2004. 2004. En Holanda se investiga los últimos 5 años, entonces el periodo investigado era del 99 al 2004. Señor letrado, perdone, ¿y puede usted seguir? Con su venia. ¿Examinaron también su facturación a Watson Philatelics? Hebben ze ook onderzocht de facturering naar Watson? Ja, dat is onderzocht. Als resultaat op de eerste bladzijde staat ook duidelijk dat Forum onze voornaamste klant was. Dat was bij de Nederlandse autoriteiten duidelijk. Sí, esto era evidente para las autoridades holandesas. En la primera página está claro que era investigada Watson, que era una parte del grupo Forum. En dat Forum onze voornaamste klant was. Y que Forum era nuestro cliente más importante. En daarnaast staat ook in het onderzoek dat onze normale marges, winstmarge, totaal normaal volgens de markt was, want dat is ook onderzocht. Además también fue investigado nuestro margen de ganancias y ahí está claro que el margen de ganancia que tenía Krimpen era totalmente normal. ¿Y encontraron las autoridades fiscales neerlandesas algún tipo de irregularidad con respecto al hecho de que ustedes estuvieran facturando y suministrando a Watson cuando en realidad cuando estaban ustedes suministrando sellos a Forum? Hebben zij iets onregelmatig gevonden met het feit dat jullie factureren naar Watson en toch jullie klanten was Forum Filatélico? Nee, niks. No, nada. ¿Quién audita a Krimpen? Wie was de bedrijf die audit deed aan Krimpen? In de eerste jaren was het zeg maar onze normale huisaccountant, bureau Kortland. En naarmate wij groeiden maakten we ook gebruik van de diensten van PricewaterhouseCoopers. Inicialmente era nuestro auditor era bureau Kortland y luego ya cuando fuimos más grandes fue las siglas son PwC. PricewaterhouseCoopers. Les expusieron a Pricewaterhouse que Forum les pedía facturar y suministrar a una empresa distinta de Forum. ¿Les pusieron algún inconveniente a esta dinámica? Se refiere a PwC. O sea, sí. PricewaterhouseCoopers. Pricewaterhouse iets speciaal gezegd met het feit dat jullie factureren naar een bedrijf en toch jullie inleveren naar een ander bedrijf? Nee, het was volledig geaccepteerd. No, estaba aceptado totalmente. ¿Comprobaba Krimpen que esas empresas fueran del grupo Forum? Hebben jullie gecontroleerd, duidelijk gemaakt dat deze bedrijven waren van de groep Forum? Wij hebben niet de mogelijkheid om uit te zoeken wie aandeelhouders of eigenaren van firma's zijn. Jullie hadden niet. We hebben dat no teníamos la oportunidad de comprobar quién era parte del grupo Forum. Dat krijgen wij niet te weten, dat kunnen wij niet weten. Nosotros no podemos saber, no podíamos saber esto. ¿Pero no acudían a un registro público para comprobarlo? ¿O si han ido, quiere decir letrado? Si fueron a algún registro público a comprobar esa circunstancia. Zijn jullie naar een openbaar register gegaan om dat te controleren? Ja. Sí. ¿Y lo comprobaron en ese registro público? Hebben jullie gecontroleerd? Ja, maar wij krijgen niet te horen wie een aandeelhouder of wie een eigenaar van een firma is. Dat kunnen wij niet weten als Nederlandse firma. Nosotros como una firma holandesa no podíamos saber, no podemos saber quién era parte o quiénes eran los accionistas, quiénes eran los comerciantes de una firma. ¿Y entonces por qué asumían que eran empresas del grupo Forum? Dus waarom jullie accepteren dat was een bedrijf van de groep Forum? Ja, absoluut. Dat is mijn vader vanaf het begin door meneer Prada gezegd. En met zoveel jaren relatie en respect was dat volkomen duidelijk dat wij dat accepteren. Esto fue dicho por el señor Prada a mi padre y con todos los años de trabajo era una cosa totalmente aceptada. Usted dijo ayer que sellos entregados a Watson tardaban en llegar a Forum aproximadamente una semana. ¿Cómo sabía esta circunstancia?
Jullie zegt gisteren dat de postzegels die jullie naar Watsum stuurden, duurde een week tot in Forum waren. Hoe kunt u dat gegeven, deze data weten? Ja, ik kwam dus met regelmaat bij Maria op verdieping -1 bij Forum en zag altijd mijn zendingen met regelmaat op een normale manier aankomen. Dus ik had daar geen enkele twijfel over. Wanneer ik bij Maria was, dan waren de laatste zendingen daar normaal gesproken altijd al. Yo iba con frecuencia a la oficina, a las dependencias de María Cabezón en el -1, en Forum, y siempre que iba veía los sellos de nuestros. Entonces yo no tenía ninguna duda de que los sellos llegaban con total normalidad a Forum. En ik kan niet zeggen of het in 2 dagen of in 7 dagen of in 8 dagen is, maar in ieder geval was het voor mij volkomen normaal en snel. No puedo asegurar si eran 2 días, o eran 7 o eran 8, pero yo creo que eran unos plazos totalmente normales. En af en toe liepen de zendingen ook een beetje vertraging op bij de douane van Gibraltar. Y a veces los envíos tenían un poco de retraso en la aduana de Gibraltar. Señor Stenhuis, ¿conoció usted el documento de redistribución de sellos que ha sido mostrado en este juicio? De redistribución. De redistribución, sí, de redistribución de sellos. Sí conocía en el pasado, ¿eh? Sí. Ja. Kende u de document van de redistributie van de postzegels? Nee, absoluut niet. No, absolutamente no. ¿Y le constaba a usted en esa época que eso estuviese ocurriendo? ¿Se ocurría? Had u de gevoel dat in die periode dat gebeurde? Nee, absoluut niet. No, absolutamente no. ¿Conocía usted lo que pasaba con sus sellos una vez llegaban a Forum y los aceptaba el Departamento de Calidad de Forum? ¿Qué ocurría después? Ya contestó en el día de ayer a esa pregunta, que no sabía lo que ocurría después. Si quiere concretar algún aspecto concreto, pero se lo ruego, señor letrado, para ir avanzando. Yo creo que lo que contestó ayer, señoría, es que sabía lo que ocurría en el Departamento de Calidad, pero una vez que se examinaba por el Departamento de Calidad, creo recordar que no ha manifestado nada al respecto. Bien, tradúzcaselo. Yo entendí que, como ya explicó, que no conocía cómo Forum asignaba los sellos a sus clientes ni lo que hacía Forum después, daba ese aspecto por contestado, pero hágale la traducción, por favor, repítaselo, señor letrado, porque no tengo inconveniente, igual Gracias. puede usted tener razón. Señor letrado, la sí, pregunta le pregunto si el señor Stenhuis sabía lo que ocurría una vez que los sellos eran examinados por el Departamento de Calidad dirigido por la señora Cabezón. U wist dit wat gebeurde met de postzegels in Forum na de controle van de mevrouw Cabezón? Ja, ik heb gezien hoe de postzegels op deze zwarte kaarten gestoken werden en in de perfecte kwaliteit aan dus de hele voorbereiding doorlopen hadden om aan klanten te gaan verkopen en in de secured ruim te gaan, in de verzekerde ruimte te gaan. In de zwarte envelop, bedoelt u? Nee, de zwarte kaarten, de fichas. Heette die. Bueno, yo veía que los sellos se ponían en unas fichas negras, había todo un proceso de preparación y luego iban a los espacios de seguridad que existían en Forum. El señor Stenhuis en aquella época tenía algún motivo para sospechar que los precios pudieran ser sometidos a un incremento artificial de precios después de que usted los vendía a las empresas de Forum. Had u een motief, een reden om te weten dat gewoon de prijzen van de postzegels werden kunstmatig helemaal gestegen? Nee, geen enkele. Ik had geen enkele reden om dat te weten. No tenía ninguna razón para conocer este término. ¿Cómo explica que a día de hoy el valor de los sellos de la colección Europaset que vendía Krimpen haya descendido considerablemente? ¿Dice actualmente? Sí. Ja. Hoe verklaart u dat de waarde van de postzegel van Europaset is zo naar beneden gedaald? Ja, ik heb een aantal maanden geleden de veilingcatalogus gezien van Christoph Gärtner in Duitsland, waar 1000 collecties als één positie aangeboden worden. Naar één positie? 1000 collecties. Yo me he dado cuenta que en la subasta del señor Gärtner en Alemania. Christoph Gärtner.
Kunt u herhalen? Op die veiling worden 1000 collecties tegelijkertijd aangeboden. Okay. En esta subasta son ofertadas 1000 colecciones. En volgens mij is dat ongeveer vergelijkbaar met als zeg maar de USA en China in één dag een hele goud- en zilvervoorraad op de markt gooien. De prijs zakt natuurlijk dramatisch. Esto es igual que wat was de vergelijking met China? USA en China in één dag hun hele zilver- en goudvoorraad op de markt gooien. Es lo mismo que ha ocurrido en Estados Unidos, en China, cuando la asistencia de plata o de oro tiran en el mercado, que los precios se reducen enormemente. Er is op dit moment ook voor een verzamelaar of voor een handelaar geen enkele reden om het te kopen als je ziet dat er op hetzelfde moment duizenden collecties aangeboden worden op hetzelfde moment. No hay ningún motivo para un coleccionista o un comerciante comprar sellos cuando miles de colecciones se venden así en el mercado. Respecto a los sellos que eran rechazados por parte del departamento de la señora Cabezón, ¿tenían ustedes que emitir una nota de abono? ¿Y a qué sociedad emitían esa nota de abono? Si la emitían. Met de postzegels die werden niet geaccepteerd door de afdeling van mevrouw Cabezón. Jullie moesten een nota van krediet sturen. Aan welke maatschappij, aan welke vennootschap moesten jullie deze nota van krediet indienen? Aan dezelfde firma als waar de zending aangeleverd was. Dus als dat Watson was, dan werd er ook aan Watson gecrediteerd. A la misma firma que donde habíamos enviado de rekening que jullie gestuurd. De zending, ja. A la misma firma que habíamos enviado el envío. Y en este caso, si era Watson, pues mandábamos a Watson. Entonces, más bien a la que hayan facturado. Dus aan hetzelfde bedrijf, aan hetzelfde vennootschap waar jullie hadden gefactureerd. Ja, en waar de zending ook naartoe gestuurd werd. Dus. A la misma firma a la que habíamos facturado y también, es decir, a la misma firma a la que habíamos enviado hecho el envío, los sellos. Als we het hebben over de periode vanaf 2000. Si hablamos del periodo después del año 2000. Es decir, que usted venía a Madrid, se reunía con la señora Cabezón, examinaban y ella le decía qué sellos se rechazaban, y con base en eso usted tenía que emitir una nota en su caso Sunflower, en su caso Sprineste o Watson, ¿no? Que eran las sociedades a las que usted facturaba. Dus u kwam naar Madrid, u praatte met mevrouw Cabezón, zij legde u uit welke postzegels waren niet goedgekeurd. En dus u moest gewoon een nota van krediet schrijven voor Sprineste, Watson. Ja, correct. Sí, es correcto. La penúltima parte de este interrogatorio. Un momento, señor Letrado, sí, antes claro. de dejar este punto. ¿En alguna ocasión esos sellos que no pasaban el control de calidad, aunque Forum se lo comunicase, se quedaban en Forum o siempre se los devolvían? In enkele gevallen is gebeurd dat deze postzegels die werden niet goedgekeurd door Forum zijn altijd teruggebracht naar jullie toe in die geval, of soms verblijven in Forum. Eigenlijk in de periode voor 2000, toen we de postzegels fysiek naar Madrid brachten, kregen wij van Maria de defectuosos terug in onze handen. Die moesten we omwisselen voor het volgende bezoek dat we kwamen. En el periodo antes del 2000, cuando llevábamos los sellos de manera física a Madrid, en este caso recibíamos de María los sellos que los teníamos que cambiar por otros de mayor calidad. En vanaf 2000 kregen we de defectuosos niet meer terug, maar hebben we creditfacturen geschreven. Desde el año 2000 los defectuosos no los recibíamos nosotros, sino que solo teníamos que escribir una nota de crédito. Continúe, por favor, señor Letrado. Con su venia. Señor Stenhuis, ¿en qué lugar conoció usted al señor Briones? En welke plaats, welke ruimte heeft u meneer Briones leren kennen? Op het kantoor van Forum. En la oficina de Forum. ¿Y al señor Rodríguez Llorca? En la de meneer Rodríguez Llorca. Ja, ook op het kantoor van Forum. También la oficina de Forum. Las 2 o 3 veces que usted mencionó ayer que se reunió con él, ¿fue en Forum? Gisteren zei u dat u 2 of 3 keer met de meneer Llorca gaan vergaderen.
zijn altijd in de kantoor van Forum geweest? Ja. Sí. Cuando usted visitaba, ¿cómo era su relación con el señor Briones? ¿Se iban juntos a comer? ¿Conocía usted a su familia? ¿Qué tipo de relación mantenía con el señor Briones? Hoe was de relatie met de meneer Briones? Gingen jullie samen eten? Kent u de familie van meneer Briones? Nee, we hadden een respectvolle commerciële relatie. We hebben nooit samen gegeten. Ik kende zijn familie niet. We zijn nooit tot amigos of zo geworden. Het was een laten we zeggen, afstandelijke, zakelijke, commerciële relatie. Era una relación de negocios, con distancia, puramente comercial. Yo nunca comí con el señor Briones, nunca conocí a su familia. ¿Y con el resto de los acusados que usted conocía, relacionados con Forum, la relación era equivalente? Met de rest van de verdachten van Forum, de relatie was ook gelijkwaardig? Ja, gewoon commercieel, afstandelijk, respectvol. Sí, una relación respetuosa, comercial, con distancia. Respecto a los sellos que usted vendió a Premium Stamp Brokers, ¿sabe si llegaron a Forum esos sellos que usted vendió a Premium? ¿Y cómo lo supo? De postzegels die jullie hebben naar Premium verkocht, weet u of deze postzegels zijn naar Forum gekomen? Ja, absoluut. Sí, absolutamente. ¿Cómo lo sabía? Hoe weet u dat? Omdat ik ze terugvond, zoals altijd, op het kantoor van Maria. Porque los vi en la oficina de María, como siempre. ¿En algún momento Crimpen recompró sellos a Forum, Watson, Philatelics, Sprineste o Premium? Recomprar, dice. Recomprar, sí, recomprar sellos. Hebben jullie ooit, Crimpen heeft ooit postzegels teruggekocht aan Forum, Watson, Sprineste? Nee, nooit. No, nunca. Obviamente usted conocía a Piteri y conocerá, supongo todavía. ¿Le consta a usted que Piteri suministraba sellos a Forum o alguna de las sociedades relacionadas con Forum que han ido apareciendo en esta investigación? U kende Piteri, nog steeds u zal Piteri kennen. Weet u of Piteri heeft aan deze bedrijven postzegels verkocht? Ja, Piteri was mijn concurrent, of een concurrent. Hij leverde ook, ja. Sí, Piteri era un contrario mío, un competidor, diríamos. ¿Competidor? Competidor, concurrente, o sea, no sé la palabra correcta. Competidor. Competidor, ¿no? En el mundo de los negocios. Y con respecto a Forum, efectivamente era un competidor, no en general, pero la pregunta es más específica, es decir, en Forum era otro de los suministradores, un competidor de ustedes. Dus met betrekking tot Forum, inderdaad, Piteri was met jullie competitie moeten maken. Ja, correct. Sí, es correcto. Las últimas preguntas. Con respecto a cómo se suministraban los sellos, ¿en qué formato suministraban ustedes los sellos a Forum? Met betrekking tot de verzending van de postzegels, in welk formaat stuurden jullie de postzegels? Bijna altijd werden 50 of 100 van dezelfde zegels in een zakje, dat heet in het Spaans geloof ik kristal, gedaan. Casi siempre el formato que eran 50 o 100 sellos, de los mismos sellos en un saquito que parece que en España se llama saquito de cristal, una cajita de cristal. ¿Y conoce usted el formato en el que Forum comercializaba los sellos con sus clientes? ¿Lo puede describir? Sí conoce, pregunta Letrado. Perdón, Letrado, sí conoce. Repite la pregunta, por favor. Sí, conoce usted el formato en el que Forum comercializaba los sellos con sus clientes, si lo puede describir. Okay, gracias. Kunt u beschrijven, o u kent, hoe was het formaat dat Forum Philatelico aan zijn klanten deze postzegels verkochte? Ja, die was volkomen anders. Dat ging op een, zoals gezegd, zwarte kaartje per complete jaargang, zover ik weet. Era totalmente de otra manera. Era con un saquito en el cual se ponían años completos. Ficha negra. Una ficha negra en la que se ponían años. ¿Le
pidió a usted en alguna ocasión Forum que suministrara los sellos en el mismo formato que Forum comercializaba los sellos con sus clientes? Heeft Forum aan jullie ooit gevraagd of jullie wouden deze postzegels aanleveren in hetzelfde formaat dat zij daarna aan zijn klanten verkochten? Nee, is nooit gevraagd. No, nunca nos preguntó eso. Pues la preguntaba más. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Puede sentarse donde estaba? El Ministerio Fiscal, a continuación. Sí, con la venia. Nuestro orden de declaración de acusados propuesto y que fue aceptado en su día era doña Pamela Marion Rantal, que se encuentra excusada en el día de hoy en esta sala, y por tanto pasaríamos al señor don Juan Miguel García Gómez. Juan Miguel García Gómez. Siéntese, por favor. La Constitución española le reconoce el derecho a no declarar y a no confesarse culpable, de forma que usted puede contestar o no a lo que aquí se le pregunte. De acuerdo. Ministerio Fiscal. Sí, con la venia. Señor García, antes que nada, por favor, ¿nos puede usted decir cuál es su formación académica y profesional? Yo estudié la licenciatura en Traducción e Interpretación en la Universidad de Málaga. Finalicé dichos estudios en el año 94. Posteriormente, en el año 99, fui nombrado traductor e intérprete jurado por el idioma de inglés por el Ministerio de Asuntos Exteriores. Y posteriormente, ya a partir del año, creo que fue el 2004, 2005, empecé poco a poco a estudiar en la Universidad a Distancia, la UNED, la carrera de Derecho, para ir formándome en traducciones jurídicas, y finalicé mis estudios de licenciado en Derecho en el año 2009. Disculpe, no lo he entendido cuando empezó en la UNED. Quiero recordar 2005, 2004, 2005. Bueno, empecé a estudiar poco a poco y finalicé mis estudios de la licenciatura en el año 2009. Quiero recordar que fue en febrero de 2009, al final del año 2008-2009. Dice, creo recordar en su escrito de defensa, decía usted que en la actualidad ejerce usted de abogado. Bueno, estoy colegiado como abogado, ¿vale? Desde hace, yo creo que fue a partir del año 2010-2011. Compagino mi actividad como traductor jurado, ¿vale?, con mi actividad como abogado en el ámbito civil, ¿vale?, un despacho que tengo en Málaga, ¿vale?, que es realmente mi profesión actual. Vamos a ver, señor García, quisiera que nos dijera, yo le voy a preguntar por una época de trabajo larga, dilatada en el tiempo, que empieza en el año 95, y le preguntaré hasta el año 2006, ¿de acuerdo? Toda esa trayectoria, voy a hacerle algunas preguntas, se puede imaginar, porque ha declarado usted 3 veces ya en esta causa, que voy a repetir muchas preguntas, voy a andar muchas preguntas, y tengo mucha documentación para exhibirle que usted mismo ha aportado a estas actuaciones, ¿de acuerdo? Vale. Entonces, en primer lugar, mire, dice usted que, o dijo usted en su momento, que en el año 95 empezó a trabajar con el señor Llorca. ¿Quiere usted situarse, por favor, en ese año y decirnos el motivo por el cual usted empezó a trabajar con el señor Llorca y cuál ha sido su evolución en el trabajo con el señor Llorca? En la medida que tenga que ser detallista, sea. Sí, usted me interrumpe cuando lo entienda conveniente, porque es verdad que el periodo es largo y sí he hecho bastantes actividades para el señor Llorca. Efectivamente, ahí tengo una duda, porque realmente en el año 95, al final del 95 probablemente, hay un anuncio en el periódico por el cual se está solicitando una serie de profesionales, entre ellas traductores, ¿vale? Es un periódico de ámbito local en Málaga, y se está buscando traductores, aparte de periodistas, diseñadores, quiero recordar que eran otras actividades, para una editorial que se iba a crear en Málaga, ¿vale? Recuerdo que contesté a ese anuncio. Una vez contestado ese anuncio, pues me mandaron unas pruebas de traducción, ¿vale? Y esas pruebas de traducción, en el momento que contesté hasta que tuve la reunión, la primera entrevista de trabajo con el señor Llorca, pues pudieron transcurrir unos 3 meses, ¿vale? A principios del año 96, enero-febrero del año 96, pues me convocan a una entrevista de trabajo, y esa entrevista de trabajo la tengo con don José Manuel Carlos Llorca, con Llorca. ¿Vale? Este señor se me presenta en esa reunión, que fue en Coín, como un abogado internacionalista, un abogado internacional, fiscalista internacional. Recuerdo que me comentó que tenía despacho profesional en Inglaterra y que
quería desarrollar en Málaga un proyecto relacionado con la salud, el medio ambiente, la ecología, una serie de actos, vamos a decirle, relacionados con lo que es el medio ambiente o la salud. El proyecto que a mí se me propone es que tiene bastante documentación que quiere ir traduciendo, son artículos de revistas, libros, porque él lo que quiere desarrollar es una revista, ¿vale? Bueno, pues me contrata en ese momento, año 96, y me contrata como traductor autónomo, ¿vale? La empresa que me contrata es una empresa que se llama Ecopress Limited, que era la editorial, ¿vale? Entonces tengo un contrato de autónomo, me desplazo a Coín, ¿vale? Una oficina que él tenía en Coín, en el que estábamos, pues yo creo que era yo el único traductor, pero sí había 2 o 3 periodistas y creo que había un par de diseñadores, ¿vale? En la etapa que va desde el año 96 hasta el año 97-98, ¿vale? Mi actividad es única y exclusivamente traducir. ¿Y qué es lo que se estaba traduciendo? Pues Yorka lo que me comenta es que tengo que, junto con los periodistas, preparar una base de documental que les va a servir a los periodistas para la publicación de las revistas. Aparte de que estaba interesado en publicar un par de libros relacionados con... es un nombre inglés, yo lo traducía siempre como el higienismo. El higienismo es una filosofía de salud, ¿vale? Y son libros relacionados con esa filosofía de vida sana. Como le he comentado, pues esto se produce hasta el año 97-98. Disculpe, señor García, por hacer un inciso. Como ha dicho usted que el señor Yorka tenía despacho en Inglaterra. Lo que me comentó. Lo que le comentó. ¿Sabía ya entonces si tenía despacho en Londres y en qué dirección o no lo sabía? Todavía nada. Bueno, luego le preguntaré por la dirección si Londres. ¿Vale? Evidenciando el desarrollo profesional y cuando él me va informando de una serie de circunstancias. En el año 98 ya tiene el proyecto de la revista finalizado, ¿vale? Una revista que se llama Farus, ¿vale? Y en ese momento ya había preparado unos 4 o 5 números de las revistas. Y además, en paralelo, ya había empezado a desarrollar es un club, vamos a llamarlo un club para que lo pueda explicar lo más fácil posible. Él tenía un proyecto por el cual quería comenzar a vender, a distribuir productos naturales y ecológicos, ¿vale? En venta por catálogo, ¿vale? Eso es un proyecto que se desarrolla paralelamente a lo que es la revista, ¿vale? Y este proyecto, pues yo creo que también en torno a 98 o 99 ya también lo tiene configurado, ¿vale? Digamos que en todo este tiempo en el que yo estoy trabajando como traductor, digamos para la editorial, que es la editorial, pero realmente está dentro de lo que es el grupo que ya se llama Farus, o la idea que él tiene es Farus, no está la empresa Farus, pero sí el nombre Farus como nombre comercial, que es el nombre de la revista. Sí, con PH, ¿verdad? Con PH, P-H-A-R-U-S, ¿vale? Farus. Realmente es un faro. La palabra farus es en latín faro. De hecho, la imagen de la empresa es un faro, ¿vale? Disculpe, claro. Empieza a crear distintos departamentos, ¿vale? Relacionados con lo que es el club de venta de productos ecológicos. Pues empieza a contratar personas para llevar el departamento de compras, ¿vale? ¿Por qué? Porque todos, prácticamente la gran mayoría, prácticamente la totalidad de los productos que se comercializaban o que se iban a comercializar en este grupo, en este club, eran productos extranjeros, principalmente italianos, belgas, y eran productos todavía en aquella época, en España no estaba muy desarrollado lo que es los productos ecológicos. Entonces estos productos venían principalmente de Italia, que es donde sí se compraba, o este señor importaba principalmente los productos. Entonces es el departamento de compra. Al igual, pues se desarrollaron el departamento de administración, un departamento comercial, un departamento de venta y el departamento editorial, que en el que yo empiezo o digamos que es donde yo empiezo a desarrollar mi labor una vez que ya está esta empresa, este club desarrollado. Ubiquémonos, es en torno al año 98-99, ¿vale? En ese momento, que yo ya prácticamente no traduzco nada, empiezo a trabajar en lo que es la revista, ¿vale? Y en la revista me encargo de un departamento que es llamémosle el departamento de producción. Intento explicar lo que es el departamento de producción. El departamento de producción es un departamento que está relacionado, digamos que una vez que la revista finaliza su realización, termina lo que es la edición de la misma y tiene que pasar lo que es fotomecánica. Hoy en día ya no hay fotomecánica, pero en su momento había que hacer unos fotolitos para mandarlo a imprenta.
Ahí empieza mi labor. Mi labor empieza en el momento que la revista está totalmente editada y yo tengo el encargo, ¿vale?, de coordinar con la fotomecánica, con la imprenta y posteriormente con lo que es la logística de recepción de la revista y envío de revistas, ¿vale? Creo recordar que en ese momento a mí ya dejo de ser autónomo, trabajador autónomo, y se me contrata en un primer lugar con una empresa llamada Publicaciones Iruña. Publicaciones Iruña es la empresa, porque Llorca, digamos que por cada departamento de la empresa, él tiene una empresa distinta, ¿vale? Digamos que el departamento de compra creo que se encarga una empresa llamada Amarcus. La editorial se encarga una empresa llamada Publicaciones Iruña. No se preocupe. Vale. Es que no sé hasta dónde puedo llegar a la extensión, ¿vale? Entonces en ese año 98 yo ya empiezo a trabajar y estoy contratado para llamar una empresa. Y eso es entre el año 98 hasta el año, vamos a concretar, el año 2002, ¿vale? Durante esos 4 años, con un pequeño inciso que después supongo que lo podré explicar, es por no mezclar, que es el periodo en el que también compagino mi trabajo en Farus con mi actividad en Watson Philatelic, pero prefiero así hacer un inciso para no romper lo que es la cadena de la explicación. Voy a continuar con Farus ahora mismo. Pues entre el año 98 hasta el año 2002 trabajo en Farus. La oficina de Farus se encuentra en Coín, ¿vale? Ya se crea una empresa llamada Club Faro Iberia, y en esta empresa pues podríamos estar trabajando en torno a 90 a 100 personas. Siempre mi labor estaba enfocada a lo que es el departamento de producción con la revista, y poco a poco, como parte de mis funciones dentro de la revista eran la logística, lo que es la recepción de la revista, una vez que llega de la imprenta, a su distribución a los clientes de Farus, ¿vale? Pues también empieza a asignárseme, ¿vale?, funciones logísticas en el almacén, ¿vale? Explico un poco también lo que es el almacén. No se preocupe, no tiene importancia. Vale. Esto es hasta el año 2002, ¿vale? En el año 2002 la empresa, pues debido, supongo que será al nivel de crecimiento de personal que tenía, y a su vez porque los productos eran bastante, digamos que la estructura y la infraestructura de lo que es la venta de productos ecológicos, pues no fue tan bien acogida como se creía, porque los productos eran más caros que lo que realmente se vende. Por el señor Llorca decide en su momento cerrar Farus, ¿vale? Esto se produce en el año 2002, ¿vale? Con anterioridad, Llorca ya había empezado a desarrollar una labor de inversiones en Marbella, ¿vale? Pero eso lo llevaba él personalmente, ¿vale? Hasta, digamos, el año 2001, Llorca vivía en Coín, y en el año 2001, pues él se muda a Marbella, asuntos personales familiares, se divorcia y se muda a Marbella. Bueno, cuando en el año 2002 decide cerrar la empresa, pues nos quedamos un número de personas de las que trabajamos en Farus, unas 10 personas, cerrando lo que es la actividad de Farus, y nos trasladamos a una oficina que Llorca tiene en Marbella. Lo tenía cerca de Puerto Banús, en Nueva Andalucía, ¿vale? Una oficina, centro de negocio Banús, efectivamente. Y ahí la actividad de las personas que nos habíamos quedado, que podían ser unas 10 personas, eran llevar la gestión administrativa de una serie de negocios que Llorca mantenía ya en Marbella. ¿Qué se mantenía en Marbella o había desarrollado en Marbella con anterioridad a nuestro traslado desde Coín a Marbella? Pues tenía un restaurante, se llama Restaurante Tatana, tenía un bar, una costelería, tenía una tienda de ropa, había adquirido con anterioridad una revista de lujo que se llama Absolute Marbella. Absolute Marbella, ¿no? Absolute Marbella, efectivamente. Y creo que fue en el año 2002, pues había también hecho una inversión, o había adquirido una inversión, nos comenta, para la explotación de la gestión de la explotación de un puerto deportivo en Santa Cruz de Tenerife, Parque Marítimo Anaga, ¿vale? No sé si se me olvida alguna otra actividad, ¿vale? Pero esas son las actividades principales que yo recuerdo que se desarrollan en Marbella, ¿vale? Todas esas actividades pues se gestionan desde el Centro de Negocio Banús. Cada actividad tenía sus propias personas que llevaban el negocio, y las personas que trabajamos para Llorca, pues lo que llamamos era el control administrativo. Reportaban, llevábamos la gestión de la asesoría contable, personas que estaban trabajando en el contable, y eso era un poco la actividad.
Y esto se produce, hasta el año 2005. Y yo aquí le voy a pedir disculpas porque hay pequeñas confusiones a partir del año 2005. No recuerdo muy bien si fue en marzo, abril o en mayo. A mí nos informa Yorca, Lucía Valcarce, mi compañera Lucía Valcarce, pues que le han condenado la Audiencia Nacional, ¿vale?, por un delito de narcotráfico, ¿vale? La situación que nos enteramos de esta condena a nivel personal es dura. Coincide además en el tiempo la que nos transmite, y creo que si no es el mismo mes, pues un mes después salta en Marbella una operación que es la Operación Ballena Blanca, donde aparecen numerosas noticias en los periódicos relacionadas con Farus Siberia, ¿vale? Entonces, tanto mi compañera Lucía como las personas que trabajábamos de Farus para Yorca, pues le comunicamos que nosotros no vamos a trabajando para él, ¿vale? No queremos seguir trabajando para él, y digamos que, bueno, a regañadientes obviamente, pero él decía que él era inocente. Yo puedo entender que fuera inocente. Él me decía que la sentencia no era firme, ¿vale? Pero nosotros considerábamos que no era una situación cómoda de trabajar. Además coincide en que él, por eso digo que hay una confusión de meses, que él deja de aparecer por la oficina, ¿vale? Él deja de aparecer. Es cierto que él mantiene el contacto telefónico, y de hecho yo cuando hablaba con Yorca, yo siempre he llamado al mismo teléfono, así no cambio de teléfono, sí. Hay un contacto telefónico, pero es verdad que pues deja de aparecer por la oficina. Entonces, evidentemente, yo desde el año 95, vamos a decir que además ha sido mi primer trabajo, mi jefe era Yorca. Es decir, si a mí desaparece mi jefe, yo no pinto nada en esa empresa, con independencia además de lo que le he comentado, que al tener conocimiento de esta sentencia, pues digamos que tengo más que dudas. ¿Qué es lo que hacemos? En este caso, primero que hable en plural, porque en este caso lo comentamos Lucía, yo y dos personas más que trabajamos para Yorca, ¿vale? ¿Qué es lo que hacemos? Pues lo primero que hacemos es intentar saber dónde estamos, ¿vale? Porque para mí este señor no es que tuviera una fe importante, pero era mi jefe, nunca había tenido ningún problema con él, una persona en el mundo de los negocios muy abierto, muy... Sí, eso no sé. Perdón, disculpe, ya. Es que muchas veces no sé dónde parar, ¿de acuerdo? Sí. Venga, disculpe, lo que le quería decir. Pues me pongo en manos o nos buscamos un abogado, ¿vale? ¿Por qué? Porque queremos tener la tranquilidad que es qué podíamos hacer o qué teníamos que hacer. Bueno, pues habíamos hablado con varios abogados y al final, pues, contactamos con el abogado que es el cuñado de mi compañera Lucía Valcarce, que era don Antonio Blanco Moreno, ¿vale? Pues este abogado lo primero que nos dice es, con toda la franqueza del mundo, esta situación no me gusta. Evidentemente lo que había hecho, comunicar que no quería seguir trabajando, es lo suyo, pero sí nos recomienda que tenemos que hacerlo o tenemos que seguir llevando una transición en la salida, entre otras cosas porque éramos miembros del Consejo de Administración de una sociedad que teníamos que renunciar a nuestros cargos. Mi compañera Lucía Valcarce, ¿A qué sociedad se refiere? Parque Marítimo Anaga, ¿vale? Creo recordar que además yo tenía algún otro poder en alguna sociedad que me había otorgado Yorca, y mi compañero Lucía Valcarce era representante físico en su momento de la sociedad Farus Siberia, ¿vale? Además, me va a preguntar usted, tanto mi compañero Lucía Valcarce como yo habíamos firmado unas cuentas en Gibraltar, ¿vale? La primera y principal preocupación que tuvimos en su momento, casual y curiosamente, era única y exclusivamente si en el tiempo que habíamos trabajado en Watson Philatelics, ¿vale?, en un negocio filatélico en el que él nos había utilizado una serie de cuentas, y después le explicaré por qué nos autoriza, hubiera podido utilizar en un momento determinado esas cuentas para actividades que no tuvieran nada que ver con Watson Philatelics. Y este abogado nuestro lo que nos dice es, tenemos que intentar coger toda la información posible para saber si en esas cuentas, lo que él nos comunica es si se han ido ingresando dinero efectivo, porque es lo que nos comenta el abogado, que ese era el miedo que podía tener de que realmente en esas cuentas hubiera utilizado esas cuentas ingresando dinero efectivo, y cualquiera sabe si hubiera tenido alguna relación con la condena que le ponen, ¿vale? Bueno, ¿qué es lo que nos comenta este abogado? Bueno, en primer lugar, que intentáramos conseguir, ¿vale?, la mayor información posible, ¿vale?, de las sociedades en las que habíamos trabajado. En segundo lugar, porque ya sabía y conocía
que Llorca, en el tiempo que habíamos trabajado en Watson Philatelic, siempre había trabajado con auditores, bueno, pues que pudiéramos intentar conseguir del auditor, la empresa auditora es Moore Stephens, ¿vale?, en Gibraltar, si pudiera auditar de alguna forma los orígenes, los fondos de las cuentas, las habíamos autorizado, claro, y mientras tanto, en ese periodo de tiempo, pues si podíamos ir, digamos, dejando las sociedades. Esto es un periodo de tiempo que se corresponde entre marzo y final del año 2005. De memoria, creo que la última actividad, creo recordar que la última actividad que yo tengo para Llorca, aunque digamos que es una relación ya telefónica, cada vez más distante, y entre medios, quien realmente tenía más contacto con él era una compañera, Mónica Calero, que estaba en Gibraltar, ¿vale? Quiero recordar que la última actuación que hago para Llorca es, había una filatelia en Watson Philatelic, ¿vale?, que quiere que mandemos al Puerto Franco de Ginebra, ¿vale? Esa, digamos, mercancía, que digamos que era el stock que ya quedaba en Watson Philatelic, una de las cosas que también llegamos a la conclusión, tanto mi compañera Lucía Valcárcel como mi compañera Mónica Calero como yo, que si había que mandar la mercancía fuera, como en ese momento ya estábamos trabajando con el auditor, quisimos hacer un inventario, que ese inventario estuviera certificado por un auditor, que esa mercancía, cuando se mandara a Ginebra, por lo menos pudiéramos tener la tranquilidad de que la mercancía ha salido y nadie nos pudiera reclamar esa mercancía, porque nuestro temor no era solamente qué podría pasar si este señor no está aquí, me podría reclamar mercancía en un futuro, podría tener responsabilidad también económica con esa mercancía. ¿Se sitúa usted en el tiempo? ¿Cuál dice usted cuál es la última vez que...? Yo creo que fue final del 2005, primero 2006, Vale. Y desde entonces hasta hoy ha hablado usted con el señor Llorca. Cero. Vamos a volver otra vez. Sí. Ha hecho usted un recorrido muy largo, pero vamos a volver otra vez a los orígenes, porque quiero preguntarle, desde que empieza en el año 95 como traductor... Oficialmente 96. Vale, 96, sí. Entró a trabajar, hizo la entrevista con el señor Correcto. Llorca, efectivamente. Hasta que es usted contratado por Publicaciones Iruña, ¿vale? Publicaciones Iruña. Sí. Hasta entonces. Su jefe directo era el señor Llorca. Siempre. Y era el que le pagaba sus honorarios. Siempre. ¿Qué ganaba usted en ese tiempo? Cuando yo empiezo a trabajar como traductor en Ecopress, como estamos en peseta, yo creo que empiezo con 125.000 pesetas. Meses después, 150.000 pesetas, pero el autónomo me lo pagaba yo, ¿vale? Posterior, eso es hasta que empiezo, creo que es en Ecopress. Creo que en Ecopress puedo empezar con, ya se me pasan 900 euros, que pueden ser unos 1.400, 1.500 euros, y digamos que ese ha sido mi sueldo hasta que dejo de trabajar y se me pagan las indemnizaciones correspondientes. Bien, hasta en Publicaciones Iruña, los honorarios suyos en Publicaciones Iruña, ¿quién se los pagaba? ¿El señor Llorca también? Dos sociedades, porque yo cobraba por la mitad, Publicaciones Iruña y a Marcus. A Marcus. A Marcus Distribución, me pagaban el 50% cada sociedad. ¿Y recuerda cuáles eran sus honorarios allí? La mitad, yo creo que son 900 euros por 450 cada uno. Un pequeño inciso, disculpe usted, cuando usted me pregunta a Llorca, para mí siempre ha sido Llorca. Mi jefe directo y además persona que está físicamente en la oficina es Llorca. Y esos son sus horarios hasta que usted al final del año 2005 deja de trabajar con él. Claro, en el año 2005, ¿qué es lo que percibo? Porque yo percibo, una de las cosas que también yo le comunico a Llorca, es que yo tengo que cobrar una indemnización por el tiempo que he trabajado, ¿vale? ¿En dónde? En la empresa que es la que he trabajado, ¿vale? O sea, en estas empresas de Correcto. Farus... Sí, son distintas empresas, pero siempre para mí era Llorca, ¿vale? En definitiva, todas las sociedades son del señor Llorca. Correcto. Es su empleador. Correcto. Y es el que le tiene que indemnizar a usted una vez que en el final del año 2005... Correcto. Quiere perder el contacto con el señor Llorca. Correcto. Entonces, en ese momento, pues lo que hace es que me paga a través de la sociedad Parque Marítimo Anaga, ¿vale? Creo que me paga un cheque de 30.000 euros, ¿vale? Y quiero recordar, porque que en los últimos meses en el que yo estuve trabajando en Farus, ¿vale? Ahí hay un cambio, se produce un cambio. Él creo que recordar que en un momento determinado Farus la empieza a gestionar el despacho Domingo Cuadra, ¿vale? El despacho Domingo Cuadra gestiona Farus,
Y durante esos últimos 4 meses, ¿vale? Que yo creo que esa es la indemnización que a mí se me paga durante 4 o 5 meses una cantidad, creo que eran 3.000 o 4.000 euros, que es justo la cantidad que me correspondía por la indemnización por el tiempo que había trabajado con Yorca. Bueno, luego iremos detalladamente a Parque Marítimo Naga. Perfecto. Y a varias sociedades, pero esta es la primera visión general. A doña Lucía Valcárcel también le indemnizaron igual que usted, ¿no? Lo mismo. Bien. Mire, en el año 2000 usted empezó a trabajar en Watson Philatelic, ¿es así? Final del año 2000. A final del año 2000. ¿Por qué empieza usted a trabajar en Watson Philatelic y qué hace usted en Watson Philatelic? Pues se lo explico. Porque la palabra no es trabajar, le voy a explicar por qué. Mi actividad principal se encuentra en Coín, en Farus, como he explicado antes, con todo lo que es la revista y Farus. Disculpe, hasta el año 2000 que va usted a Marbella, ¿verdad? No, yo a Marbella me desplazo en el año 2002. 2002, ¿vale? Sí, perdón. Es decir, 2000 cuando yo empiezo a bien, sí. a ir a Gibraltar, estoy todavía en Coín, sí. ¿vale? Bueno, pues Yorca... Perdone que me tiene que repetir el año en el que entonces empieza su vinculación con Watson. Final del año 2000. Bien, ¿vale? siga, por favor. Concretamente creo que era octubre del año 2000, ¿vale? Como le estaba comentando, yo trabajo para Yorca en Coín y bueno, en un momento determinado, por eso le digo que fue en el año 2000, aproximadamente al final del año 2000, pues nos comunica una serie de personas que trabajamos allí, bueno, que tiene un negocio en Gibraltar, ¿vale? Y que necesita que una serie de personas, ¿vale? Pues le echemos una mano en ese negocio, ¿vale? Y cuando digo que necesita que le echemos una mano en ese negocio, se lo digo porque es que no trabajamos para Watson Philatelic, seguimos trabajando en Farus y nuestra actividad principal está en Farus, ¿vale? El primer contacto que tengo con esta sociedad, todo se produce en un corto periodo de tiempo, pero Yorca lo que nos comunica... Disculpe, cuando le ofrece al señor Yorca que le eche una mano en Watson, ¿cuántas personas están trabajando en Farus? Pues yo creo que puede haber unas 80 personas. ¿Y a cuántas personas le dice que le echen una mano? Pues desde Farus nos vamos de forma, digamos, esporádica o para... se va mi compañera Lucía Valcárcel, Natividad Casado, Paloma, me voy yo y creo que es Luis. ¿Sabe usted los apellidos de Paloma? Sí, de todos. Lucía Valcárcel Ruiz, sí. Natividad Montenegro, sí, Casado, sí. Paloma Marín, Luis Valcárcel, ¿vale? Digamos que estas son las personas que nos pide que nos vayamos, que nos desplacemos de forma esporádica a Gibraltar, ¿vale? Este señor lo que nos explica, bueno, pues que tiene un negocio de compraventa filatélica, ¿vale? Ahora haré un pequeño inciso porque es importante este matiz, de negocio de compraventa filatélica, ¿vale? Que había comprado unos locales, que ese negocio lo mantenía en Inglaterra y que se había trasladado había unos meses a Gibraltar, ¿vale? Y que había comprado unas oficinas y que, en primer lugar, esas oficinas que había que hacer una serie de reformas, ¿vale? Pues el contratista que él había buscado era un contratista de Marbella. Ahí empieza un poco la primera relación. Posteriormente, por eso digo que fue casi al final del año 2000, que es cuando empiezo ahí con cierta, digamos, periodicidad con el resto de personas, pues él nos informa que tiene esa empresa, que tiene un personal contratado, pero que está teniendo una serie de problemas. Creo que había una señora, se llama Sharon Mas, ¿vale? Y que necesita que, digamos que colaboremos, trabajemos o le echemos una mano a esa empresa para gestionar el día a día del negocio. Nos comenta en ese momento que... Disculpe, gestionar el día a día del negocio, ¿de qué negocio? De lo que es Watson Philatelic. Se lo voy a explicar ahora el trabajo que hacíamos cada uno, ¿vale? Pero una cosa es echar una mano y otra cosa es gestionar el negocio. No, le explico el negocio y para usted le explicar un poco la gestión que realizábamos cada uno, que creo que es importante. ¿Qué actividad, digamos, que desarrollábamos cada uno? Un pequeño inciso que creo que, es decirlo, esta empresa que nos comunica que es una empresa de compraventa de colecciones de sellos, ¿vale? Nos dice que realmente nos informa, en ese momento, hasta ese momento no sabíamos absolutamente nada, que él tenía un negocio filatélico, ¿vale? Nos comunica que esa realmente ha sido siempre su principal actividad en Inglaterra, ¿vale? La principal actividad de Inglaterra era la compraventa de sellos. Y él nos comunica que realmente su actividad en esa empresa es, él compra o compraba colecciones de distintos proveedores, ¿vale? Los vendía y que su cliente era por un filatélico, ¿vale? ¿Por qué le hago este inciso? Porque con anterioridad,
no le puedo concretar exactamente la fecha, ¿vale? Con anterioridad, él ya en Farus, ¿vale? Ya no había comunicado que su cliente era Forum Filatélico, pero no había comunicado que su cliente era Forum Filatélico como un cliente suyo. ¿Y por qué nos comunica y nos informa que tiene ese cliente Forum Filatélico? Porque durante un periodo prolongado en el tiempo, no sé si un año y medio, 2 años, no le puedo concretar exactamente el número de números exactos, Yorka pues dice que ha firmado un contrato con Forum para que la revista de Farus, ¿vale?, se pueda distribuir y se distribuya en los clientes de Forum. Forum va a ser el anunciante principal de la revista Farus, ¿vale?, contraportada y anteportada, y además hacía lo que era un encarte interior de lo que el mundo de la filatelia, no de Forum Filatelia, sino de lo que es el mundo de la filatelia. Por eso digamos que cuando empiezo o me comenta y me explica la actividad que va a desarrollar en Watson Philatelic y que su cliente Forum, no digamos que es algo que no sé, que ya lo sabíamos previamente. Le explico qué funciones hacemos cada uno, que creo que es la pregunta que usted me acaba de realizar. Bueno, la empresa Watson Philatelic, cuando empezamos a trabajar, que es a final del año 2000, ¿vale?, ya llevaba funcionando, según nos informa Yorka, prácticamente 8, 9 o 10 meses, ¿vale? Esta empresa nos comunica que es una empresa que su actividad es comprar colecciones de sellos de diversos proveedores, ¿vale? Y posteriormente, ¿vale?, una vez sí, vendérselo a Forum, ya nos lo había indicado usted. Perdón, vale. Sí. ¿Vale? ¿Qué funciones hacemos cada una de las personas que nos vamos? Pues si quiere empiezo por mí y después voy explicando cada persona. Todo lo que hace usted, sí, vale, sí, por eso, gracias. Vale. A mí las funciones que me asigna Yorka es que me encargue de lo que es el control de la logística con el consignatario aduanero, ¿vale?, que sea la persona de contacto con la aduana, ¿vale?, y que sea la persona de contacto con proveedores, ¿vale? Aparte mía, pues se va estructurando, o hay personas que se van dedicando a cada uno de, digamos, las áreas de este negocio. Hay, pues, desde el primer momento que yo empiezo a trabajar, un número determinado de personas que van físicamente, diariamente allá a trabajar, que son personas que están trabajando allí, ¿vale? En este caso está Sharon Mars, aunque después desaparece, pero posteriormente, al poco tiempo, al año, creo que también contrataron a una persona que es Mónica Calero. Son personas que físicamente están en Watson Philatelic. Y después las personas que íbamos... Se refiere usted en Gibraltar, ¿verdad? En Gibraltar. En la sede de Gibraltar, sí. En Gibraltar, siempre en Gibraltar había 5 o 6 personas, fue incrementándose ese número de personas. Eso era Main Street. Es que como son 2 sitios, empezamos en Main Street y al poco tiempo creo que se fue a Kingsway Quay, ¿vale? Porque es verdad que en muchas facturas aparece Main Street, pero yo creo que porque ese era el domicilio social de la sociedad. La que es la estructura, lo que es la oficina, donde estaba realmente la actividad, estaba en Kingsway Quay, ¿vale?, que era cerca de lo que es la zona del puerto de allí de Gibraltar, donde tenían las instalaciones, ¿vale? Lucía Valcarce y Natividad Casado, ¿vale?, se encargaban de Lucía Valcarce de todo lo que es el tema de la administración, ¿vale?, la contabilidad de la empresa, el contacto con el auditor, ¿vale? Paloma Montenegro lleva lo que es el control de la documentación. Natividad Casado Montenegro. Natividad Casado Montenegro es la que lleva la contabilidad de la empresa. Usted Paloma Montenegro? No, Paloma Marín, la segunda compañera, ¿vale? Paloma Marín, digamos que lleva todo lo que es el tema de la documentación de Watson. Y Luis Valcarce, ¿vale?, que trabajaba también en Farus en almacén, ¿vale?, es la persona que trabaja en lo que es, vamos a hacer, la preparación de los pedidos y la recepción de los pedidos, ¿vale? Aparte, como le he comentado, pues hay un número determinado de personas que van rotando, que son 5, 6 o 7 personas que físicamente están trabajando, ¿vale? Le explico cuál es la dinámica de trabajo cuando yo empiezo a trabajar. Un momentito nada más, señor García. Sí. Cuando usted dice, usted vivía en Coín y iba a trabajar a Gibraltar. No, yo vivía en Málaga. Perdón, no, además, yo vivía en el Rincón de la Victoria, no vivía en Málaga. ¿Iba a trabajar a Coín para la revista? Yo le explico. Vale, yo vivía en Málaga, en donde tenía mi domicilio, y yo trabajaba en Coín. Coín es un pueblo que está a unos 30 kilómetros de Málaga, aproximadamente, 20 30 kilómetros de Málaga. Ahí donde estaba la oficina, yo trabajaba en Coín. Y una vez cada 7 días, una vez cada 10 días, porque no le puedo decir una fecha exacta porque no es siempre igual, ¿vale?, me desplazaba a Gibraltar, pero eso era un día.
un día no dormía en Gibraltar, no tenía estancia en Gibraltar y volvía otra vez a mi casa. Si tenía que volver al día siguiente, pues lo mismo, hacía el traspaso. Pero no es una actividad que yo iba en el día a día. Yo no estaba trabajando allí todos los días. Ahí había gente que sí estaba trabajando día a día, ¿vale? Como lo he dicho posteriormente, Mónica Calero, que es la persona que Yorca contrata y es quien gestiona como directora o como queramos decir, después le explicaré un poco más, el negocio, ¿vale? Pero sí, nosotros nos vamos desplazando y es verdad que a mí si me tienen que llamar me llaman al teléfono, tanto persona que está allí trabajando como me puedo llamar por teléfono el consignatario de aduana, que es con el que yo tenía más comunicación, ¿vale? ¿Y cuántas veces iba usted a Gibraltar? Pues podemos decir que podría haber ido 2 veces, 3 veces al mes. Esa era Esa es la frecuencia. La frecuencia que usted hacía, Más sí. o menos. Y cuando estaba usted en Gibraltar, ¿su jornada en qué consistía? Díganos. Mi jornada, pero yo tengo que explicarla junto con el trabajo que se realizaba, ¿no? Sí. Vale. Digamos, ¿cuál actividad de Watson Philatelic? ¿Vale? Como les he comentado, cuando yo empiezo a trabajar en Watson Philatelic, que es a final del año 2000, esa actividad ya está funcionando, ya tiene un protocolo de trabajo que establece Yorca. Importante, Yorca tiene su oficina en Watson Philatelic y Yorca va con bastante más frecuencia que nosotros a Gibraltar. Ese es su despacho. Tiene un despacho también en la oficina de Farus, ¿vale? Y tiene su despacho en Gibraltar, ¿vale? Entonces, cuando empezamos a trabajar, pues Yorca lo que sí nos explica es el mecanismo de trabajo que él tiene establecido y que quiere que se siga, porque las instrucciones las da siempre Yorca en lo que es la dinámica de trabajo. Nosotros no digamos, implementamos ninguna actividad en lo que es Watson Philatelic. Bueno, pues explica que él tiene una serie de proveedores, ¿vale? Que esos proveedores venden filatelia a Watson Philatelic, y que Watson Philatelic tiene que ir preparando unos pedidos que, digamos, realiza Yorca y posteriormente se venden. Ahora le explico con más detalle. Los proveedores que han trabajado en el tiempo que yo he trabajado en Watson Philatelic, y disculpe, se me olvida alguno porque yo creo que los tengo más o menos en cabeza, eran Piteri, una empresa suiza, Krimpen, una empresa holandesa, Creative, Atrio, y creo que posteriormente Stan Collection, que esas 3 empresas para mí es una sola unidad, ¿vale? Melcar, aunque con Melcar creo recordar, y yo le tengo que ser honesto en ese sentido, yo he visto pocas facturas de Melcar, creo que fueron más bien al principio, sí es verdad que cuando yo sigo trabajando sí tienen algunas, pero no le puedo concretar exactamente, ¿vale? Y esto se produce, le explico un cambio que se produce en el año 2003, ¿vale? Al principio del año 2003, las empresas Atrio, Creative y Stan Collector dejan de ser proveedores de Watson Philatelic, ¿vale? Información que nos da Yorca, que estas 3 sociedades no van a continuar vendiendo a Gibraltar directamente, que habrá tipo de incidencia, desconozco si es por aduana o por otra cuestión, y que van a vender a una empresa, ¿vale? Primero, una empresa andorrana se llama Torkul, que es una empresa de Yorca, ¿vale? Que dice, bueno, hay una serie de incidencias y que esta mercancía que va a llegar de Torkul directamente es mercancía que Yorca ha comprado a Creative, Atrio y a Stan Collector, ¿vale? Disculpe, se refiere a Torkul, una sociedad de Andorra, correcto, ¿verdad? Pero dice que el señor Yorca les dice, mercancía de que nos vendía antes Atrio, Creative y Sans, las va a seguir vendiendo, pero a través de Torkul. No, lo que a nosotros nos dice es que hay una serie de mercancía de Atrio, Creative y Stan Collector que no se ha recepcionado, ¿vale? Y que esa mercancía va a llegar a una empresa suya que se llama Torkul. Pero que está en Andorra. La empresa sí. Sí. La mercancía llega a través de por la aduana de Gibraltar. O sea, la mercancía sí que se factura a Torkul, pero llega a la aduana, llega a Gibraltar. Llega a Gibraltar, ¿vale? Y por eso creo que fueron una serie de pedidos solamente, ¿vale? Y a partir de ese momento, pues, Yorca sí nos comunica que él tiene una empresa, no sé si es suya 100%, si está un 50% con un socio, no lo sé porque no nos lo comunica tal cual, pero sí que tiene una empresa en Inglaterra que se llama Stamp Brokers. Stamp Brokers. ¿Vale? Que creo que no confundirla con Premium Stamp Brokers. Stamp Brokers. ¿Vale? Que esta sociedad, con la persona que tenemos en contacto, se llama Chris Harniman. Christopher Harniman, sí. ¿Vale? Chris Harniman. Y este señor Chris Harniman, por lo que él nos comunica, ha sido una persona con la que él ha trabajado con anterioridad, porque además creo que coincide con donde él tenía un despacho en Inglaterra, ¿vale? Entonces yo no sé si era socio suyo
gestor con él, trabajaba para él, pero esta es la persona que gestiona Stockbroker, ¿vale? Entonces Stockbroker comienza a ser también proveedor de Watson Philatelic, ¿vale? Vamos a avanzar en el tiempo en cuestión de proveedores. Después disculpe, el trabajo. Sí. la mercancía que Stockbroker vendía a Watson llegaba a Gibraltar Siempre. también. ¿Y era mercancía que venía de Atrio Creative? Yo no lo sé. Es decir, si es cierto, le voy a comentar lo que a mí nos comunica Yorka, que Atrio Creative y Stamp Collectors no vende más a Watson Philatelic. Primero nos comenta el problema que tiene con Torcool, y después sí nos comunica que el proveedor que va a vendernos es Stockbroker. Si le digo que sí o si digo que no, creo recordar que él comunica también que la mercancía que entraba de estas sociedades, él la iba a comprar en Stockbroker. La mercancía que nosotros ya llegaba o que llegaba de Stockbroker no viene diferenciada. Yo no puedo comunicarle porque no viene con ningún tipo de referencia de ningún proveedor. Entonces no puedo decirle si la mercancía que llegaba de Stockbroker a Gibraltar era o no era de Atrio Creative o Collector. No tengo ninguna forma de poder corroborar ese extremo, ¿vale? Le sigo hablando de proveedores. No, espere, sí, pero sí. Antes de pasar a más proveedores, quisiera saber, como usted tenía contacto con los proveedores, con Piteri, ¿con quién hablaba usted en Piteri? Cero, no he hablado nunca con Piteri. Bien. Yo voy a decir, a lo mejor más fácil que diga con quién he hablado. Vale. ¿En Krimpen? Con Marcel. Con el señor Stenhouse. Correcto. ¿No? Sí. ¿En Atrio Creative Stamps? Con el señor Ángel Tejero. ¿En Melcar? Nada. Nunca. Nunca. ¿Pero sabe usted quién era el propietario de Melcar? Sé que el propietario de Melcar era, porque creo que aparecía la factura, nos dijo que era un señor que se llama Antonio Málaga. No he tenido nunca relación con este señor. ¿En Torcool? Yorka. No había ninguna... No, es que para mí Torcool era Yorka. Bien. No le entendí Sí. si esta empresa Torcool, que es la que iban a comprar entonces los sellos o las colecciones de Creative, Atrio y Stamp Collection, Torcool después lo mandaba también a Watson. No, se lo voy a intentar explicar lo más fácil posible. Al parecer Torcool es una empresa de Yorka, pero que solamente la utiliza para, yo creo que eran 2, 3 o 4 pedidos, ¿vale? Por una incidencia que ha podido o que había en la mercancía de Atrio Creative en la venta. Solamente para una serie de pedidos. Y esa, digamos que la mercancía sí llega directamente a Gibraltar. No llegan de Torcool. No. A ver, la empresa la vende es Torcool, pero la mercancía llega a través de un consignatario inglés, ¿vale? Que es con el que solía trabajar Watson Philatelic, que creo que se llama Sanfire Cargo. Sanfire Cargo, ¿no? Sí. Vale, pero... Disculpe, pero esa empresa, ese consignatorio es en Inglaterra. Con el consignatorio real nuestro de Gibraltar, con el que yo tenía contacto, es para evitar confusiones, Redwood International. Sí. Redwood y Sanfire es la de Manchester, ¿no? O la de... Inglaterra. Vale. No le puedo concretar mismo la ciudad. Bien, bueno, a lo mejor yo estoy en error. Señor García, y en Stockbroker le he entendido que contactaba con el señor Harniman. Las veces que hemos hablado es con el señor Chris Harniman. Bien. ¿Quería usted seguir con proveedores? Sí, le explico porque, claro, tengo le explico que en el año 2004, mediados 2004, Yorka toma la decisión, ¿vale?, de trasladar, o quiere empezar a trasladar, porque su intención es trasladar Watson Philatelic a Ginebra, ¿vale?, al puerto de Ginebra, ¿vale? Y ahí tengo, no sé seguro si hay un proveedor, que es Jesús Sánchez, si vende ya directamente, creo que es así, a Watson Philatelic, pero en el puerto de Ginebra, ¿vale? No sé si llega alguna también a Gibraltar, y por eso le digo que no le puedo confirmar con seguridad. Sí es cierto que Watson Philatelic, en el año 2004, que Yorka, digamos que establece, o traspasa, vamos a decirlo de esta forma, la empresa, o Watson Philatelic como tal, como negocio o como actividad, a Ginebra, al puerto franco, el proveedor que recibe en esa sociedad era Jesús Sánchez. No sé si alguna sociedad, no le puedo concretar nombre de sociedades. ¿Conoció usted al señor Sánchez personalmente? Sí, lo conozco. ¿Dónde lo conoció? Yo al señor Sánchez creo recordar que lo conocí personalmente en Ginebra, en el puerto franco. ¿Quién se lo presentó? Buena pregunta, porque no me acuerdo, de verdad. ¿Pero usted fue a Ginebra por orden del señor Yorka? Sí, siempre. Le explico entonces lo de Ginebra, ¿vale? Yorka en el año 2004, ¿vale? Vamos a ubicarnos mediados del año 2004, ¿vale? Es cuando me comunica que quiere trasladar el negocio a Ginebra,
¿vale? La explicación que él nos da en ese momento, creo recordar que hay un cambio de director o de socio de Watson Philatelic. Hasta ese momento, el socio de Watson Philatelic era Big Holding. Era una empresa y la gestión la llevaban directamente desde Gibraltar, una empresa llamada Gippsland Secretariat. Esa era la empresa. El propietario de Watson en Gibraltar, cuando usted trabajaba allí, mira Yorca. Era Big, sí, ¿no? propietario, pero la sociedad, digamos, sí, Big formalmente en el registro era Big Holding, Big Holding, que era una sociedad de las Islas Vírgenes, ¿no? Creo que recuerda que sí. Sí. Vale. Y sé que es Big Holding porque cuando se firmaba las auditorías, porque Watson se auditaba, quien firmaba era Yorca como director, al nombre de la sociedad Big Holding, ¿vale? En el año 2004 creo que hay un cambio de director o de socio y empieza una empresa que se llama Gestión Pilmington, Sí, ¿vale? la sociedad de Canadá, ¿verdad? Canadá, efectivamente, ¿vale? Porque creo que en ese momento firma las cuentas y la auditoría que hasta ese momento lo estaba firmando Yorca, pasa a firmarla un señor que se llama Jean Francis. Ya pasó a San Logan, ¿no? Correcto, ¿vale? Eso lo firma y posteriormente quien lo firma ya es Mónica Calero, pero porque tiene un poder de gestión Pilmington, ¿vale? Entonces, coincidiendo en el tiempo con esos cambios, Yorca decide, o nos comunica, que tiene la intención de empezar a trabajar desde Ginebra directamente. Entonces, Pero simultaneando la actividad de Gibraltar o desmontando. Gibraltar ya, digamos que Gibraltar la intención que él tiene, y de hecho puedo decirle que la actividad era muy escasa ya en Gibraltar. A partir del año 2004 se empezó a reducir mucho la actividad, ¿vale? Y la mercancía o partes importantes de la mercancía que estaba en estocaje en Gibraltar se mandó, una vez que ya se abrió allí, al puerto franco de Ginebra. ¿Vale? A una nave en el puerto franco. Correcto. Sí. Entonces, pues sin concretarle el mes porque no me acuerdo, si le puedo concretar que fue en el año 2004, pues Yorca me comunica, me dice que quiere trasladar las oficinas a Ginebra y que quiere que yo le acompañe, ¿vale? Para ver las oficinas, que ha contactado con alguien allí para ver las oficinas, ¿vale? Yo me traslado con él a Ginebra, vamos a ver las oficinas del Puerto Franco, ¿vale? Yo voy con él, ¿vale? La persona que nos enseña, yo creo que era un comercial, que nos enseña oficinas, la primera vez que yo voy, pues digo la primera vez que yo voy con Yorca, nos enseña oficinas, bueno, son oficinas muy amplias, muy grandes, son bastante grandes, bueno, pues le parece a Yorca que son interesantes. Digamos que ese es el primer día, la primera vez que yo voy a Ginebra con Yorca, ¿vale? La relación, posteriormente ese día con Yorca, ¿qué es lo que hacemos? Pues vamos a Puerto Franco y al día siguiente creo recordar que tuvimos una comida y en esa comida estaba también un señor que se llama Jean Renard. El señor Jean Bertrand Renard. Correcto, ¿vale? Sí. Que Yorca me presenta en esa comida como la persona que gestiona o que es gestor suyo de negocio, digamos de gestión Pilmington, ¿vale? De gestión Pilmington, ¿vale? Entonces, no le puedo concretar si realmente este señor Jean Renard, que es quien gestiona gestión Pilmington, es quien ya está gestionando también la oficina, las naves, el desarrollo de la nave en Ginebra. Pero el señor Yorca le presenta como un gestor de sociedades suyas. Es lo que me presenta, que es un señor, ¿vale? Que tiene un despacho en Ginebra, ¿vale? Y a mí me lo presenta como gestor de negocios suyos. Bien. Y todavía no me ha dicho dónde y cuándo conoció al señor Sánchez. Vale, yo al señor Sánchez lo conozco en el puerto franco de Ginebra, ¿vale? En la siguiente vez que voy, ¿vale? Y yo lo conozco ya él personalmente como un proveedor, ¿vale? De Watson Philatelic, ¿vale? Ya él le había llamado por teléfono, ¿vale? Y yo cuando quedo con él, que es cuando yo ya voy, yo ya lo conozco como proveedor de Watson Philatelic. A mí Yorca ya sí me había dicho, evidentemente, que él va a ser un proveedor, ¿vale? Pero no sé quién me lo presenta, no sé si yo cuando voy al Puerto Franco ya quedo con él porque ha llamado previamente a Gibraltar. Yo había quedado ya para ir directamente al Puerto Franco. Pero la tercera vez que fue usted a Ginebra... Segunda. La segunda fue... Fui yo solo. ¿Ya usted solo? Sí, fui solo. ¿Y qué le dijo el señor Sánchez? ¿Cómo se presentó? ¿Qué le dijo que era? Bueno, el señor Sánchez era un proveedor de filatelia. Sí, pero ¿vale? él cómo se presentó? ¿Quién dijo que era y a qué se dedicaba? Lo que se presenta es... Él es un proveedor que llevaba ya suministrando filatelia, ¿vale? Creo que era proveedor también de Stanbrokers, ¿vale? Pero eso es un negocio ya de Yorca directamente, que es un proveedor de filatelia, ¿vale? Y que va a empezar también a suministrar filatelia a Watson Philatelic, ¿vale? Y como se está desarrollando la oficina de Watson Philatelic, era coordinarnos de forma que como él iba a mandar la mercancía, cómo íbamos a recepcionar la mercancía en Ginebra
y cómo se iba a desarrollar. Este señor, Jesús Sánchez, además me pone a mí en contacto con un señor que es, digamos, quien trabaja para él, pero también va a empezar a trabajar para Watson Philatelic, ¿vale? Se llama André Lavernat, ¿vale? Y esta persona es quien empieza a trabajar para Watson Philatelic en Ginebra, recepcionando, digamos, la mercancía que en ese caso le vende... ¿El señor Sánchez le dijo que ya había hablado con el señor Llorca de todo esto? Creo que sí, pero no se lo puedo confirmar, espero que sí, ¿no? Mire, vamos a volver al señor Renard, la comida con el señor Renard. ¿Usted habló con el señor Renard en esa comida? Sí. ¿Habló en español o en español? En español. Y le voy a explicar, porque por eso me acuerdo bien de esa comida, porque fue una cosa curiosa, ¿no? Este señor, que es suizo, ¿vale?, habla español perfectamente, ¿vale? Y la comida fue una comida muy liviana, no se habló de nada en concreto, es decir, no es una conversación en la que se habla de ninguno de los negocios, ¿vale? Y ese señor, pues sí, en la experiencia, la anécdota que él cuenta es que él había trabajado durante muchos años en Chile, ¿vale? Y que por eso tenía un conocimiento amplio del español. Y la conversación es en español totalmente, es decir, él domina, habla y se entiende perfectamente en español con él. ¿Le dijo a qué se había dedicado en Chile? Yo creo que él, lo que en la comida, lo que viene o lo que yo recuerdo de esa comida hace ya muchísimos años, ¿vale?, que este señor lo que tiene es una sociedad, lo que hace es que gestiona sociedades, ¿vale? Entiendo que en Chile haría lo mismo, entiendo, pero es que no me acuerdo muy bien si había trabajado, quizá me dijo, puede ser hasta con el gobierno de Chile. Ahora que usted no sé por qué tengo de haber escuchado algo de que había trabajado para el gobierno de Chile, la época de Pinochet, pero disculpen, no quiero tampoco que se entienda que esto fue así, porque a lo mejor es una imaginación mía. Bueno, yo le recuerdo, señor García, que en su declaración dijo efectivamente que el señor Renard había dicho que había conocido a Pinochet, o que había trabajado por eso sería, con Pinochet. Por eso, ¿vale? Sí, bueno. En la comida no hablaron nada de cómo iban a tramitar, cómo iban a gestionar la sociedad con el señor Renard y qué iba a hacer el señor Renard. Conmigo no. No. Conmigo no. Bueno, vamos a volver a Gibraltar, a Watson Philatelic en Gibraltar, ¿de acuerdo? Usted tenía contacto con los proveedores, ya nos ha dicho todos los proveedores que usted recuerda. ¿Y tenía contacto con los clientes? Disculpe. El cliente era uno, para mí. Solamente Fórum Filatélico. No, a ver, ese es el cliente que Llorca decía que era su cliente. Sí. El cliente de la mercancía de Watson Philatelic que se mandara era Basto. Era Basto, la sociedad Basto Basto, International, que era también de Gibraltar. Sí. Y Era una sociedad de Llorca. Y tenía el mismo domicilio que Watson. Social. Sí. ¿Vale? Basto es una sociedad de Llorca, es una sociedad gibraltareña no residente. ¿Qué significa que una sociedad no residente, a diferencia de Watson Philatelic, que es una sociedad residente? ¿Vale? Watson Philatelic como tal es una sociedad que, aunque trabaje bajo el paraguas de Gibraltar, a todos los efectos pues tiene que tener una regulación específica, pues, paga sus impuestos, tiene toda la regulación conforme a la legislación de Gibraltar, ¿vale? Bastos no es una sociedad residente, aunque sea una sociedad de Gibraltar, no puede operar dentro de Gibraltar, ¿vale? Es una sociedad que no puede tener actividad. Esa actividad se tiene siempre fuera de Gibraltar, bien directamente en el puerto franco, por decirlo de esta forma, o bien ya fuera de lo que es la jurisdicción de Gibraltar, ¿vale? Entonces, Watson Philatelic, que es la empresa que compra, ve siempre a Basto, que es su, digamos que a efectos de facturación es su cliente. Pero si quiere, antes de continuar, termino de explicarle el proceso de Watson, de la recepción de mercancía, si antes de los pedidos. Sí, si usted prefiere. Sí, porque para mí es más cómodo para tener una estructura en la explicación, si no, a lo mejor de acuerdo, señor García, sí. ¿Vale? Entonces, como yo le he explicado, estos son los proveedores, ¿vale? Toda la mercancía se recepciona en Gibraltar, ¿vale? Toda la mercancía entra a través de la aduana de Gibraltar, ¿vale? A través de la aduana de Gibraltar. Toda la mercancía se tiene que despachar, ¿vale? Y en cierta frecuencia, no le puedo decir que es continuamente, pero podría tener problemas en la aduana de Gibraltar. La aduana de Gibraltar tenía una peculiaridad. Gibraltar es una colonia militar, ¿vale? Y como colonia militar que es, el control de aduana es muy estricto, ¿vale? Hasta el punto de que prácticamente casi, no le digo todos, pero sí un número importante de pedidos, tanto de entrada como de salida, tienen que llevar un control de rayos X, ¿vale?
El periodo que yo estuve trabajando allí, que fue a partir de finales del año 2000, creo que el año 2001 fue también lo de las Torres Gemelas, y el estado de alarma era importante. Entonces, había diversas inspecciones en la aduana antes de despacharla. Y ese era, digamos, mi primer cometido cuando empiezo a trabajar en Gibraltar, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando Yorca nos comunica